Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales es pura coincidencia. La camioneta había estado en silencio durante los últimos 40 minutos. No era un silencio cómodo, sino de ese tipo en el que la gente parece estar esperando que pase algo. Lo noté por primera vez cerca de Baker. Se suponía que nos dirigíamos hacia el sur, por la autopista 15, rumbo a Los Ángeles. Hasta ese momento, el viaje había estado bien, tolerable, al menos. Coulter iba al volante, Maddox en el asiento del copiloto, mi esposa en la fila del medio junto a mí y su prima Holly en la parte de atrás con las maletas. Nadie hablaba mucho, lo cual no era inusual para este grupo, pero había algo raro en ese silencio. Coulter había estado mirando los espejos más que la carretera. Maddox tenía su teléfono boca abajo, apoyado en la rodilla. Mi esposa mantuvo la vista fija en la ventana todo el tiempo, y cada vez que yo la miraba, ella se apartaba un poco. Lo dejé pasar, ese fue mi error. Tenía la costumbre de dejar pasar las cosas cuando se trataba de su familia. Todo el viaje había sido idea suya, vendida a mí como un reinicio. Según sus palabras, querían darse una nueva oportunidad. Coulter, especialmente, había dicho que se equivocó con lo de la boda y que quería seguir adelante. Fueron 2 años de silencio entre el hermano de mi esposa y yo por algo que él empezó y de lo que nunca se hizo responsable. Y ahora, aparentemente, estaba dispuesto a arreglarlo. Acepté porque pensé que eso es lo que uno hace cuando intenta que un matrimonio funcione, cedes un poco, llegas a un punto medio, incluso cuando ese punto medio se siente como ceder terreno que te habías ganado. Así que ahí estaba yo, a mitad de camino hacia Long Beach, en una camioneta llena de personas que ya habían decidido cómo iba a terminar este día. Coulter se desvió en algún lugar pasando yermo. No había ninguna gasolinera ni área de descanso, solo un camino de tierra, un acceso que se alejaba de la autopista hacia la nada. Dijo que la camioneta estaba haciendo un ruido extraño y que necesitaba revisar el chasis. Le pidió a Maddox que lo ayudara. Mi esposa dijo que necesitaba tomar aire. Holly no dijo nada. Todos se bajaron. Yo también salí, más que nada por costumbre. El calor se sintió de inmediato, era seco y denso, del tipo que aplasta todo a su paso. La carretera detrás de nosotros había desaparecido, convertida en un espejismo brillante. No había sombra, ni estructuras, ni nada en ninguna dirección, excepto arbustos de creosota, rocas pálidas y el sol golpeando directamente desde arriba. Coulter miró algo debajo de la camioneta durante unos 30 segundos. Luego se puso de pie, miró a Maddox y dijo, «Estamos listos». Todos volvieron a subir. Yo estaba a unos 10 pies de la puerta del pasajero cuando la camioneta empezó a moverse. Pensé que era una broma. Coulter avanzó unos pocos pies, el tipo de cosas que haces para molestar a alguien. Incluso me reí un poco. Pero entonces, la camioneta siguió avanzando y avanzando, hasta que giró para regresar a la autopista. Mi esposa no miró hacia atrás ni una sola vez. Mi teléfono tenía un 2% de batería y no tenía señal. Había notado que la señal se cortó en algún punto antes de Baker y asumí que volvería. No fue así. Intenté hacer una llamada 3 veces. Nada. Ahorré la poca batería que me quedaba y guardé el teléfono. Tenía mi billetera, la ropa que llevaba puesta, una botella de agua a medio terminar, que tomé por instinto del portavasos al salir, y una barra de granola en el bolsillo de mi chaqueta. Eso era todo. Sin mochila, sin cargador y sin protector solar. Me quedé allí parado, en medio de un camino de tierra en el desierto de Mojave, a las 2:40 de la tarde. Hice un inventario mental rápido para evaluar qué tan grave era mi situación. Era muy grave. No voy a fingir que manejé bien esa primera hora. Mi pensamiento inicial fue que volverían, que esto era una estupidez y que darían la vuelta en 5 minutos. Ese pensamiento se esfumó rápido. La segunda idea fue un movimiento mucho más útil, tenía que moverme. Quedarme quieto bajo ese calor era tomar una decisión, y no era una buena. Sabía que la autopista 15 estaba detrás de mí. Sabía que debía haber algo a una distancia razonable para caminar, una estación, un edificio, una persona. Si seguía la autopista hacia el sur y me mantenía visible,
tal vez lo lograría. Caminé durante casi 2 horas hasta que una camioneta se detuvo. Era un hombre mayor llamado Shaun Bayard. Regresaba a Fort Mojave después de dejar unos suministros en un lugar de trabajo. No hizo demasiadas preguntas cuando me vio. Simplemente se detuvo a un lado del camino, me entregó una botella de agua y me dijo, «Sube». Su esposa, Diane, tenía una olla con comida en la estufa cuando llegamos a su casa. Puso un plato frente a mí, sin decir una palabra, y me indicó que podía usar su teléfono fijo cuando estuviera listo. Tenían una habitación de invitados, la usé durante 6 semanas. Fort Mojave está ubicado justo donde se cruzan Arizona, Nevada y California. Es un tramo llano y azotado por el sol, lleno de pueblos al borde de la carretera, parques de caravanas y gente que no pregunta demasiado sobre de dónde vienes. Era exactamente lo que necesitaba. Para el final de la primera semana, ya tenía una imagen clara de a qué me estaba enfrentando. Esto no había sido un impulso. El desvío de la autopista, la forma en que todos se movieron al mismo tiempo, la forma en que nadie habló. Todo eso estaba ensayado. No sé cuándo lo planearon ni exactamente qué esperaban que me pasara allí afuera. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no esperaban que saliera caminando de ahí. Ese error de cálculo les iba a costar todo. Solo necesitaba tiempo para asegurarme de que lo pagaran de la forma correcta. La historia que ella contó fue más o menos así. Tuvimos una discusión en la carretera, en algún lugar pasando Barstow, él se bajó para calmarse, nosotros seguimos adelante para darle espacio y planeamos regresar a buscarlo en 10 minutos. Para cuando volvimos, él ya no estaba. Lo buscamos por más de 1 hora, gritamos su nombre. Recorrimos los caminos de acceso. Nada. Esa fue la versión que ella le dio a la oficina del sheriff del condado de San Bernardino cuando presentó el reporte de persona desaparecida, 3 días después del viaje. 3 días. No 3 horas, ni esa misma noche. 3 días. Su explicación para la demora fue que, supuestamente, asumió que yo encontraría el camino a una gasolinera y la llamaría. Cuando no lo hice, ella entró en pánico. Sé todo esto porque Florence me lo contó, detalle a detalle, a lo largo de varias semanas. Pero me estoy adelantando. De vuelta en Fort Mojave, yo me estaba ganando el sustento. Shaun Bayard conocía a un administrador de propiedades a 2 pueblos de distancia que necesitaba a alguien confiable para trabajos de mantenimiento, arreglar unidades de aire acondicionado, parchar paredes de yeso, destapar desagües. El tipo de trabajo que siempre es necesario hacer. Yo había hecho trabajos similares antes, lo suficiente como para encargarme de la mayoría de las cosas que surgían. El pago era por hora, en efectivo al final de cada semana y sin papeleo. Yo no necesitaba papeleo, necesitaba mantenerme invisible. Los Bayard no eran personas curiosas, lo cual me venía perfecto. Diane hacía café todas las mañanas y lo dejaba en la encimera. Shaun simplemente asentía con la cabeza cuando yo volvía por la noche. No presionaban ni hacían preguntas. Después de las primeras 2 semanas, comencé a contribuir con las compras del supermercado. Compraba lo que necesitaba en el Safeway junto a la autopista 95, de camino a casa después del trabajo. Y en algún punto de esa rutina, mis días empezaron a tener un propósito. Usé su teléfono fijo para hacer 2 llamadas durante el primer mes. La primera fue para verificar si mi cuenta bancaria había sido tocada. No había sido así, al menos, no todavía. La segunda llamada fue para Florence. Florence es mi media hermana. Tenemos el mismo padre, pero diferentes madres, y crecimos en hogares separados. Eso fue así hasta el final de nuestra adolescencia, cuando descubrimos que realmente nos caíamos bien. Ella es la única familia que tengo que significa algo para mí. También es, sin lugar a dudas, la persona más perspicaz que conozco. Es el tipo de persona que nota todo y no dice nada hasta que tiene una buena razón para hacerlo. Cuando la llamé, contestó al segundo timbre. Le dije, soy yo. Hubo una pausa y luego dijo muy en voz baja, lo sabía. No se había creído la historia oficial ni por un solo día. Me contó que, durante la primera semana de mi desaparición, había ido directamente a hablar con mi esposa. Le había pedido que le repasara la línea de tiempo nuevamente, de principio a fin.
Mi esposa lo había hecho, manteniéndose serena, detallista y consistente. Florence escuchó cada palabra y se marchó con la certeza de que todo estaba ensayado. Le dije que yo estaba bien, le conté dónde estaba y le expliqué lo que necesitaba de ella. Y lo que necesitaba era que siguiera actuando como si no supiera nada. Que siguiera apareciendo. Que dejara que mi esposa creyera que Florence estaba de luto, confundida y que era fácil de manipular. Florence se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿por cuánto tiempo? Le respondí, el tiempo que sea necesario para hacer esto bien, ¿verdad? Ella contestó, de acuerdo, pero me debes una. Ese fue el trato. Lo que Florence me reportó durante las semanas siguientes pintó un panorama mucho peor de lo que había imaginado. No en cuanto a lo del desierto, eso ya lo había procesado, sino en cuanto a cuánto tiempo llevaban planeándolo. Mi esposa le había dicho a su familia que nuestro matrimonio se había estado desmoronando durante más de un año. Decía que yo era difícil, poco confiable e irresponsable con el dinero. Afirmaba que había estado tratando de mantener las cosas a flote, pero que había llegado a su límite. El viaje, según su versión, se suponía que era un último intento de paz. Y cuando yo, supuestamente, salí furioso de la camioneta, eso fue simplemente la prueba final de que yo ya no tenía remedio. Las personas que la amaban se lo creyeron. Por supuesto que lo hicieron. Ella había estado construyendo esa versión de mí durante mucho tiempo. Lo que no había tenido en cuenta era que algunas de las personas a las que les contó esto no eran tan leales como ella asumía. Una compañera de trabajo suya, llamada Paige Roth, alguien en quien mi esposa había confiado, aparentemente más de lo que debía, le comentó a un conocido en común que mi esposa parecía extrañamente tranquila en los días inmediatamente posteriores a mi desaparición. No se veía devastada. Estaba compuesta, como alguien que maneja una situación en lugar de estar sobreviviendo a una. Florence tomó nota de esto, lo guardó en su memoria y siguió adelante. Mientras tanto, yo trabajaba. Cada mañana conducía una camioneta Ford prestada hacia cualquier lugar que necesitara atención ese día, un calentador de agua roto en una propiedad de alquiler cerca de Needles, una luz exterior fundida en un pequeño motel junto a la carretera 95, o el cerrojo de una puerta en unas instalaciones de almacenamiento en las afueras de Bullhead City. El trabajo era sencillo y me mantenía estable. Todavía no estaba construyendo nada, solo me mantenía de una pieza mientras el plan tomaba forma. Por las noches, me sentaba en el porche trasero de la casa de los Ballard a pensar en la logística. Sabía lo que quería. Quería que cada uno de ellos se enfrentara a una consecuencia de la cual no pudieran librarse negociando. No solo mi esposa, también Coulton, Maddox y Holly, todos ellos. Tomaron una decisión en grupo y necesitaban cargar con un resultado grupal. La cuestión era cómo construir un caso tan sólido que ninguno de ellos pudiera culpar a los demás para salir impune. Por primera vez, tenía tiempo. En este matrimonio, ahora el tiempo jugaba a mi favor. Desaparecer por completo es más difícil de lo que la gente piensa. No me refiero físicamente, sino económicamente. Tu nombre está vinculado a muchas cosas, un contrato de arrendamiento, una cuenta bancaria, el registro de un automóvil o un plan de teléfono celular. Si tocas cualquiera de esas cosas en el momento equivocado, se enciende como una bengala para cualquiera que esté prestando atención. Pasé mis primeras 2 semanas en Fort Mojave mapeando cada cuenta, cada suscripción y cada hilo financiero que me conectaba a San Francisco. Después, simplemente dejé de hacer movimientos en todo eso. No cerré nada, ya que cerrar cuentas deja su propio rastro. Solo dejé de usarlas. La cuenta corriente conjunta, la tarjeta de crédito a su nombre y el número de teléfono que ella tenía mío, todo quedó congelado. Abrí una cuenta prepagada en una cooperativa de crédito local a mi propio nombre. No hay nada ilegal en eso. Allí depositaba mi efectivo cada semana y operaba completamente desde esa cuenta. 6 semanas después de mi desaparición, mi esposa presentó documentos ante los tribunales para que me declararan legalmente ausente. Fue un movimiento de procedimiento, me explicó Florence. Era algo que su abogado le recomendó para que ella pudiera empezar a acceder a los bienes conjuntos sin mi firma. La solicitud era de registro público. Florence la buscó, la fotografió y la envió a la dirección de correo electrónico que yo había creado específicamente para esto.
Ese documento me reveló dos cosas. Primero, que ella ya tenía un abogado trabajando en esto, y de forma rápida. Segundo, que los bienes conjuntos, nuestros ahorros, los muebles y 2 años de artículos domésticos acumulados, ya estaban en su mira. Ella no estaba de luto, estaba liquidando bienes. Florence fue muy cuidadosa. Esa es la palabra a la que siempre volvía cuando ella me informaba de los avances, cuidadosa. No se entrometía en espacios donde no pertenecía. No hacía preguntas que pudieran levantar sospechas. Lo que hizo fue mucho más simple y más efectivo, se hizo accesible. Empezó a dejarse ver en el mismo mercado de agricultores de los sábados que mi esposa frecuentaba cerca del Panhandle. Le enviaba mensajes de texto a mi esposa de vez en cuando, lo justo para estar presente sin ser intrusiva. Se mostraba a sí misma como alguien que todavía estaba procesando las cosas, buscando respuestas y aferrándose a la esperanza. Mi esposa, habiendo construido toda su narrativa en torno a la idea de que yo simplemente me había esfumado, encontró útil el dolor de Florence. Eso confirmaba su historia, así que decidió mantener a Florence cerca. Ese fue su gran error. Durante 3 meses, Florence recolectó la siguiente información sin tener que pedirla directamente nunca: capturas de pantalla de un chat grupal entre mi esposa, Coulton y Maddox de la semana previa al viaje. Estas capturas le fueron reenviadas por la novia de Maddox, Cassidy Weeks, quien se había sentido incómoda con lo que había visto y necesitaba decírselo a alguien en quien pudiera confiar. También consiguió una copia de un mensaje de voz que mi esposa le había enviado a Holly 2 días después del viaje. En él, describía cómo había manejado el reporte policial y lo que todos debían decir si se les preguntaba. Además, obtuvo una declaración de Paige Roth, la compañera de trabajo. Estaba escrita de forma voluntaria y documentaba una conversación que mi esposa tuvo con ella la mañana después de regresar del viaje. En esa charla, mi esposa le había dicho, y estoy parafraseando lo que Florence me contó: él no va a volver. Esa etapa ya se acabó. No dijo estoy aterrada, ni dijo no sé qué pasó. Dijo, esa etapa ya se acabó, justo la mañana siguiente. Fue antes de haber presentado cualquier reporte de desaparición y antes de haberle contado a nadie, excepto a su familia inmediata, lo que había sucedido. El mensaje de texto grupal fue la pieza más importante. Estaba fechado 12 días antes del viaje. Coulton había escrito: solo asegúrense de que él no tenga su maleta consigo cuando paremos. Déjenla en la parte de atrás. Mi esposa había respondido con un simple emoji de pulgar hacia arriba. Maddox había comentado: estará bien. Tampoco es como si fuera agosto. Cassidy estaba en ese chat por accidente, Maddox la había agregado al grupo equivocado. En ese momento, ella no entendió lo que estaba leyendo. Pero después del viaje, cuando salió a la luz la historia de mi desaparición, volvió a revisar los mensajes y comprendió exactamente lo que tenía ante sus ojos. Guardó el secreto durante 6 semanas antes de contactar a Florence. Y cuando por fin lo hizo, estaba temblando. No voy a fingir que leer esos mensajes no me afectó. Pero lo que sentí en ese instante no era lo importante. Lo que de verdad importaba era lo que esos mensajes probaban. Todo había sido premeditado. No fue una broma que salió mal, ni una discusión impulsiva. Fue un plan detallado por escrito, en un chat de texto, contando con el consentimiento explícito de mi esposa. Eso cambiaba por completo la categoría legal de lo que me habían hecho. Para el 4.º mes, me mudé de la habitación de invitados de los Ballard a un espacio alquilado encima de una ferretería en la autopista 95. Eran 2 habitaciones, un baño y una hornilla eléctrica. El propietario era un hombre callado llamado Berry Carroll. Solo cobraba el alquiler en efectivo el primer día de cada mes y no mostraba interés en nada más allá de eso. Yo seguí con mis trabajos de mantenimiento. Ahorré todo lo que gané. Empecé a comunicarme, mediante correos electrónicos encriptados, con un abogado de derecho familiar en Kingman llamado Noah Stevens. Me lo había recomendado el administrador de propiedades para el que yo trabajaba. Noah fue muy metódico cuando le expuse el panorama completo: el abandono, la declaración de ausencia legal, el movimiento de bienes, el chat grupal, el mensaje de voz y la declaración de Paige Roth. Se quedó callado durante un largo rato. Luego, me dijo que la solicitud de ausencia legal podía ser impugnada y revocada.
El movimiento de bienes, por su parte, podía documentarse como disipación fraudulenta del patrimonio. Además, los mensajes de texto por sí solos eran suficientes para respaldar una denuncia penal en California por secuestro y puesta en peligro imprudente. Me preguntó cuándo quería actuar. Le respondí que ya le avisaría. Todavía no estaba listo. Florencia aún tenía terreno por cubrir y yo quería que cada cabo estuviera perfectamente atado antes de mostrar mis cartas. Cuando yo regresara a San Francisco, no iba a volver para dar explicaciones. Iba a volver para acabar con esto, con todo, en un solo movimiento. Así que dejé pasar 3 meses más. La pieza financiera del rompecabezas se encajó en el 6º mes, y esa fue la parte que yo no había previsto por completo. Y no porque las señales no estuvieran ahí, sino porque pasé años negándome a verlas de frente. Mi esposa tenía una póliza de seguro de vida a mi nombre. La habíamos contratado juntos al 3er año de casados, como suelen hacerlo las parejas, de forma práctica, por rutina. El tipo de cosas que un asesor financiero te sugiere y que firmas sin mucha ceremonia. La póliza era por $240,000. Yo era el asegurado principal y ella era la única beneficiaria. Desde entonces, yo había actualizado mi propia póliza para incluir a Florence. Pero la de ella, la que tenía sobre mi vida, seguía intacta. Florence se enteró de esto a través de Paige Roth. Ella sabía sobre la póliza porque mi esposa se lo había mencionado en una charla sobre finanzas unos 2 meses antes del viaje. Paige no le había dado mucha importancia en ese momento. Pero después de que todo salió a la luz, empezó a pensar bastante en ello. Me quedé asimilando esa información durante 3 días antes de llamar a Noah Stevens. Cuando finalmente lo hice, no tuve que explicarle la importancia del asunto, él ya lo entendía. Una póliza de seguro de vida, un abandono premeditado en un lugar aislado del desierto, un reporte de desaparición presentado con 3 días de retraso y una solicitud de ausencia legal a las 6 semanas. Cada pieza por separado podía tener una explicación. Sin embargo, en conjunto, formaban un patrón que a cualquier fiscal le resultaría muy fácil presentar ante un jurado. Noah me dijo, esto ya no es solo un caso de divorcio. Le contesté, lo sé. Por eso estaba esperando. Para cuando Florence y yo logramos armar el panorama completo, el expediente abarcaba 4 áreas distintas. La primera eran las pruebas de premeditación, el chat grupal, el relato escrito de Cassidy sobre cómo llegó a recibirlo y qué entendió de él, y la línea de tiempo de las comunicaciones entre mi esposa, Coulton y Maddox durante los 8 días previos al viaje. La segunda era la documentación del encubrimiento, el mensaje de voz enviado a Holly, la declaración escrita de Paige, el retraso de 3 días para reportar mi desaparición y una publicación en redes sociales. Mi esposa había hecho ese post 10 días después de mi desaparición y Florence le había tomado captura de pantalla antes de que lo borrara silenciosamente. La publicación trataba sobre un viaje de fin de semana a Napa que había hecho con su madre, desde luego, no era el post de alguien que estuviera en crisis. La tercera área eran los movimientos financieros. En los 2 meses siguientes a mi desaparición, mi esposa había transferido la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos, un poco más de $19,000, hacia una cuenta personal, únicamente a su nombre. Lo había hecho a través de 4 transferencias separadas, cada una por menos de $5,000, espaciadas por 11 días. Noah detectó ese patrón de inmediato. No era algo aleatorio. Estaba estructurado de esa forma para mantenerse por debajo del límite que activa las alertas automáticas de revisión bancaria. Alguien la había asesorado al respecto, o ella misma lo había investigado. De cualquier forma, demostraba una clara intención. La cuarta área era Coulton de manera específica. Florence se había enterado, a través de Cassidy, que Coulton había sido quien inició el plan. La idea original había surgido de él meses antes del viaje, durante una charla con mi esposa. Hablaban sobre las opciones que ella tenía para salir del matrimonio sin pasar por un divorcio largo. Cassidy no había estado presente en esa conversación, pero Maddox se lo había contado en un momento de confianza, algo de lo que claramente se arrepintió después. Ella lo había anotado la misma noche en que él se lo contó, con todo y fecha, en su aplicación de notas. Eran las propias palabras de Maddox, filtradas a través de Cassidy y documentadas en su celular. No era una confesión directa pero, en conjunto con todo lo demás,
terminaba de darle estructura al asunto. Noah presentó la impugnación a la declaración de ausencia legal en el condado de Mojave y envió una copia certificada a la Corte de San Francisco. En el momento en que eso entrara en el expediente, el abogado de mi esposa lo vería. Eso era completamente intencional. Fue la primera señal, un aviso de que las cosas habían cambiado, sin revelarles el qué ni en qué medida. Le dimos 10 días a los trámites para ser procesados y para que la noticia le llegara a ella. Florence monitoreó las reacciones desde su lado. Lo que me reportó de vuelta definitivamente no fue la actitud de alguien aliviada por la aparición de su esposo desaparecido. Mi esposa llamó a su abogado 3 veces en 2 días. Llamó a Coulton. Llamó a Maddox. Hubo una cena en el apartamento de Coulton a la que Florence no fue invitada. Eso significaba que era el tipo de reunión donde necesitaban ponerse de acuerdo sobre una historia para asegurarse de que todos estuvieran diciendo lo mismo. Ya era demasiado tarde para eso. Noah había estado coordinando de forma paralela con un abogado de defensa penal en San Francisco llamado Anthony Payne. Este abogado tenía experiencia específica en casos de privación ilegal de la libertad en California. Anthony revisó el expediente completo y nos entregó una evaluación muy clara. Solamente con el chat grupal bastaba para abrir una investigación penal. Las transferencias financieras sumaban el cargo de disipación fraudulenta a la demanda de divorcio. La póliza de seguro, combinada con la premeditación documentada, abría la puerta a cargos bajo el Código Penal 368 de California por abuso de adultos dependientes. También sumaba un cargo por conspiración que podía aplicarse a los 4 de manera colectiva si la fiscalía decidía perseguirlo. Anthony fue directo con un punto: la estrategia más sólida para todo esto era que yo me presentara en persona en San Francisco e hiciera las denuncias iniciales yo mismo. Nada de representantes ni trámites a distancia. Debía ser en persona, entrando por la puerta de esa comisaría y sentándome frente a un detective. Debía mostrarme muy vivo, con una carpeta de documentos que contaba una historia de la que ninguno de ellos tenía escapatoria. Me dijo que la expresión en sus caras al enterarse de que yo estaba de vuelta haría que conducir hasta allá valiera la pena por sí solo. Le respondí que ya tenía planeado algo mucho mejor que una estación de policía para ese primer momento en que me vieran. Conduje de regreso a San Francisco un jueves por la mañana. Habían pasado 11 meses y 9 días desde que Coulton metió esa camioneta en la autopista y no miró atrás. Tomé la ruta 40 hasta la 15, atravesando Barstow y pasando por Baker, el mismo tramo de desierto, pero en sentido inverso. No me detuve en ningún lugar cerca de donde me habían dejado, no había nada por lo que detenerse. Florence me había conseguido un subarriendo en el distrito de Outer Sunset. Era una habitación en la casa de un trabajador postal jubilado llamado Charles Lloyd, quien alquilaba a inquilinos tranquilos y no hacía preguntas sobre horarios. Pagué el primer mes por adelantado en efectivo, dejé mi bolso, me duché, me cambié y me fui directo a la oficina de Anthony Payne en el distrito financiero. Pasamos 2 horas repasando la secuencia final. Cada documento ya había sido redactado y revisado a fondo: la petición de divorcio, el reclamo por disipación fraudulenta de los $19,000 transferidos, la impugnación formal a la declaración de ausencia legal y el paquete de la denuncia penal que Anthony llevaría personalmente al Departamento de Policía de San Francisco. La mañana del lunes siguiente, las vías civil y penal estaban diseñadas para avanzar de forma paralela. Se alimentarían mutuamente y no le darían, ni a ella ni a su abogado, una línea de ataque clara contra un solo frente. Anthony también había redactado una carta formal a la compañía de seguros alertando sobre la póliza y las circunstancias. Esto bloquearía cualquier reclamo futuro antes de que pudiera ser procesado. Esa carta se envió el viernes. Para cuando mi esposa supiera que yo estaba de vuelta en la ciudad, todas las puertas ya se estarían cerrando. El evento era el cumpleaños de su madre. Florence lo sabía desde hacía 3 semanas. Se trataba de una cena en un restaurante en Noe Valley, solo para la familia. Era el tipo de reunión donde los padres de mi esposa, sus hermanos, Holly y un puñado de parientes cercanos estarían todos en la misma habitación, al mismo tiempo. Florence confirmó la reservación, la hora y el hecho de que tanto Coulton como Maddox estarían allí. Yo llegué 20 minutos después de la hora pautada para la reserva. No fue lo bastante temprano como para armar un escándalo antes de que todos se sentaran, ni lo bastante tarde como para que la velada ya estuviera terminando.
Florence me había enviado un mensaje de texto justo cuando la última persona cruzó la puerta. Estacioné a 2 cuadras de distancia, me acerqué caminando y empujé la puerta para entrar. El restaurante era pequeño, tal vez con unas 10 mesas y una iluminación cálida. Era el tipo de lugar donde el sonido viaja con facilidad. Su mesa estaba hacia el fondo. Vi a mi esposa primero. Estaba a mitad de una frase, girada ligeramente hacia su madre. Entonces, la expresión de su madre cambió, mi esposa giró para seguir su mirada y la frase se cortó de golpe. Coulton me vio un segundo después. Bajó su copa lentamente. Fue de esa forma en la que lo hace una persona cuando su cuerpo toma una decisión que su cerebro aún no ha alcanzado a procesar. Maddox se quedó completamente inmóvil. Holly bajó la mirada hacia la mesa. Me acerqué. Nadie dijo una palabra. Para ese momento, la mesa de al lado ya se había dado cuenta de la tensión, una pareja de unos 50 años observaba la escena sin siquiera intentar disimular. Miré a mi esposa. Ella abrió la boca, pero yo hablé primero. No. Solo esa palabra. Plan. Sin alterarme. No hay nada que estés a punto de decir que cambie lo que ya está en marcha. Dejé 4 sobres sobre la mesa, uno frente a mi esposa, uno frente a Coulton, uno frente a Maddox y uno frente a Holly. Cada uno tenía su nombre impreso. Cada uno contenía una sola hoja. Era una carta de presentación de la oficina de Anthony Payne, informándoles que habían sido nombrados en una demanda civil. Además, se les notificaba que se había presentado una denuncia penal separada ante la policía de San Francisco, haciendo referencia a su participación en los eventos ocurridos 11 meses atrás. La madre de mi esposa preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Le contesté, pregúnteles a ellos. Asentí con la cabeza hacia Coulton, apuntándole específicamente a él. Él es quien sugirió dejarme en el desierto. Está por escrito. La mandíbula de Coulton se tensó. No sabes de lo que estás hablando, dijo. Tengo el chat grupal, Coulton. Lo escribiste 12 días antes del viaje. Ella respondió. Miré a mi esposa. Un emoji de pulgar hacia arriba. Muy decisiva. La mesa se había sumido en un silencio absoluto. Su padre miraba fijamente a Coulton. Su madre tenía la mano sobre la boca. Florence, sentada en la mesa de al lado, había llegado temprano y se había posicionado allí, observaba toda la escena sin expresión alguna. Mi esposa dijo, tenemos que hablar de esto en privado. No, no tenemos, respondí. No recogí nada y no dejé nada. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo el lunes por la mañana. Lean la carta antes de llamar a nadie. Me di la vuelta y salí caminando. La puerta se cerró a mis espaldas y el frío aire nocturno de la bahía me golpeó la cara. Florence me envió un mensaje de texto 40 segundos después. Fueron 3 palabras, su papá se fue. Caminé de regreso al auto. Me senté en él por un rato con el motor apagado. La ciudad se movía a mi alrededor de la forma en que siempre lo hace, indiferente, continua y ajena al ajuste de cuentas de cualquier persona en particular. 11 meses. 11 meses de silencio, de trabajos de mantenimiento bajo el calor del desierto. De cobrar en efectivo, manejar camionetas prestadas y cocinar en una hornilla en un cuarto sobre una ferretería. 11 meses de construir algo que ellos no tenían ni idea de que se avecinaba. Y yo había dicho todo lo que necesitaba decir en menos de 90 segundos. Encendí el motor y conduje de regreso al Outer Sunset. Todavía quedaba un capítulo por cerrar. El abogado de ella llamó a Anthony el lunes por la mañana, 40 minutos después de que abriera la oficina. La oferta era un acuerdo total, ella devolvería los $19,000, renunciaría a cualquier reclamo sobre los bienes conjuntos y firmaría los papeles de divorcio sin oponer resistencia. A cambio, quería que se retirara la denuncia penal. Anthony me llamó. Le dije, no. El dinero nunca fue el objetivo principal. El dinero era evidencia, y la evidencia no desaparece porque alguien firme un cheque. La policía de San Francisco abrió una investigación formal 3 semanas después de la demanda de Anthony.
La detective asignada al caso, una mujer metódica llamada Diane Morton, solicitó el expediente completo. Entrevistó a Cassidy Weeks, contactó a Paige Roth y sacó el reporte original de persona desaparecida para compararlo con la línea de tiempo documentada. El retraso de 3 días en el reporte, el mensaje de voz, el chat grupal, las transferencias financieras estructuradas. Todo eso pasó a formar parte de su archivo. Coulter contrató a un abogado defensor esa misma semana. Maddox hizo lo mismo 2 días después. Holly, a través de su propio abogado, presentó una declaración distanciándose de la planificación. Describió su papel como el de una participante pasiva que no conocía la magnitud de las intenciones de Coulter. La detective tomó nota de la declaración. Eso no cambió su postura en la investigación. Holly estaba en la camioneta, no dijo nada y se alejó con ellos. Sin embargo, logró lo que Holly necesitaba que hiciera, que era separarla de Coulter antes de que cayeran los cargos. Porque los cargos, efectivamente, cayeron. Coulter y Maddox fueron acusados de privación ilegal de la libertad y conspiración para cometer los mismos delitos graves. Ambos cargos fueron presentados por la oficina del fiscal del condado de San Bernardino, ya que el crimen ocurrió en su jurisdicción. Mi esposa fue acusada por separado en San Francisco. Sus cargos fueron presentar un reporte policial falso, disipación fraudulenta de bienes matrimoniales y un cargo de conspiración vinculado a las pruebas de premeditación. Su abogado negoció con dureza. El fiscal respondió igual. Al final, ella aceptó un acuerdo de culpabilidad que conllevaba 2 años de libertad condicional formal, la restitución total de los $19,000 y una mancha permanente en sus antecedentes penales. Coulter llevó su caso a juicio. Perdió. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, debiendo cumplir 12 antes de ser elegible para libertad supervisada. Maddox se declaró culpable y recibió libertad condicional y servicio comunitario, además de un historial penal que lo perseguirá en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida laboral. Ninguno de ellos lo vio venir. Pero eso es lo que pasa cuando abandonas a alguien en el desierto y asumes que no va a lograr regresar. El divorcio se finalizó un miércoles por la tarde. No estuve presente para eso, Anthony se encargó de firmar en mi nombre. El acuerdo fue limpio. Ella no conservó nada de lo que había adquirido usando los fondos transferidos. El saldo de la cuenta conjunta fue restaurado y luego dividido según los términos originales del matrimonio. Además, la póliza de seguro fue anulada por la compañía una vez que la investigación se convirtió en un asunto de registro público. Ella se alejó con considerablemente menos de lo que había planeado y con un acuerdo de culpabilidad que tendrá que explicar durante años. Florence me llamó cuando todo terminó. Me dijo, ¿ya se acabó? Respondí, sí. Ella preguntó, ¿y ahora qué? Regresé a Fort Mojave el fin de semana siguiente. No para mudarme de nuevo, sino para cerrar las cosas como era debido. Le devolví las llaves a Berry Carol, saldé lo que debía y pasé por la casa de los Ballard un sábado por la tarde. Shaun estaba en el jardín. Diane salió cuando escuchó la camioneta. No me quedé mucho tiempo. No hay mucho que decir en esos momentos que el propio momento no diga por sí solo. Le di la mano a Shaun y le dije que no olvidaría lo que habían hecho. Él asintió con la cabeza y me dijo que volviera alguna vez si estaba de paso por la zona. Diane me abrazó y volvió a entrar a la casa. Conduje de salida por Fort Mojave. Pasé por la ferretería, pasé por el motel donde arreglé la primera unidad de aire acondicionado y pasé por el desvío hacia Needles. El desierto se veía igual que siempre, plano, indiferente y enorme. Casi me había matado, pero también, de una manera que yo no esperaba, me había vuelto a armar. Yo no le debía nada a ese lugar, y el lugar no me debía nada a mí. Era un trato justo. Terminé instalándome en Sacramento. Era una distancia suficiente de San Francisco para que la ciudad no me persiguiera, pero lo suficientemente cerca como para que Florence estuviera a 2 horas de camino un domingo si alguno de los dos necesitaba al otro. Encontré trabajo a través de una empresa de administración de propiedades que se encargaba de edificios comerciales. Horas fijas y beneficios a escala sindical. Es el tipo de trabajo que no te exige ser nada más que confiable. Alquilé una casa de verdad, con un pequeño patio en la parte trasera y un garaje que no uso para nada en particular.
Compré una Ford F-150 usada en efectivo, gracias a lo que había ahorrado tras 11 meses de trabajo en el desierto. Algunos fines de semana pesco. A veces juego al póker los viernes por la noche con los muchachos del trabajo. Nada dramático, nada que requiera dar explicaciones. Mi esposa pensó que estaba acabando con mi vida cuando asintió con ese emoji de pulgar arriba y volvió a subir a la camioneta. Sin embargo, lo que realmente hizo fue entregarme la salida más limpia que jamás podría haber pedido, una salida de ella, de su familia y de 11 años de un matrimonio que yo había estado sobrellevando por mi cuenta durante al menos los últimos 4. Ella lo planeó por meses. Yo construí la respuesta en 11. Y cuando todo terminó, ella se quedó con un acuerdo de culpabilidad, antecedentes penales y una historia por la cual ni su propia familia es capaz de mirarla a los ojos. Yo me quedé con una casa, una camioneta y Florencia a 2 horas de camino. Aceptaría ese intercambio siempre. Ellos pensaron en todo, excepto en la parte en la que él sobreviviría y tendría 11 meses sin nada más que hacer, salvo planear cómo devolverles el golpe. Se suponía que el desierto sería el final de su historia. Resultó ser el comienzo de la de ellos, solo que no en la versión que tenían en mente. Deja un comentario abajo, quiero saber qué momento te impactó más. Además, no olvides dejar tu like y nos vemos en la próxima narración. Hasta pronto.